Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre primeros auxilios. La clase la vamos a dividir en dos partes y vamos a comenzar por viendo lo que es el triage, que me permite clasificar a los pacientes en diferentes códigos. Estos códigos van a estar dados por colores y lo que me van a marcar es la prioridad con la que debo asistir a las diferentes personas. Luego vamos a ver conceptos sobre primeros auxilios y finalmente diferentes situaciones que se nos pueden presentar y cómo debemos actuar en caso de intoxicación por monóxido de carbono, en caso de un síncope, en caso de convulsiones, de epilepsia, de ataque histérico, heridas y hemorragias. Todo esto en la primera parte de la clase y luego vamos a entrar en otras situaciones que se nos pueden presentar y cómo vamos a actuar en la segunda parte. Para comenzar la clase vamos a definir primero qué es un accidente. Un accidente va a ser una lesión corporal que se deriva en una acción violenta, es de tipo súbita, si es repentina, es externa y ajena a la intencionalidad de la persona. ¿Sí? Es decir, que hay una lesión que es de forma repentina en la cual no hay una intención de la persona de que se genere. Además, la característica de los accidentes es que se presentan de forma inesperada y además pueden generar morbimortalidad en la persona. Las formas de evitarlo son a través de la prevención y en caso de que suceda un accidente debemos disponer de los elementos, ya sea del recurso humano y del recurso material, que sean necesarios para poder intervenir y actuar de la forma adecuada. El triage lo vamos a clasificar en 4 colores. El color rojo, que va a ser un estado crítico de la persona y van a tener prioridad absoluta. El color amarillo o urgente, que son secundarios en prioridad. El color verde o no urgente, terciarios en prioridad. Y el color negro o persona fallecida, que no va a tener ningún tipo de prioridad con respecto a los demás colores. ¿Esto para qué me sirve? En caso de que yo tenga una situación donde ocurre un accidente y tenga un gran grupo de personas, debo clasificar a todas las personas accidentadas en estos colores para saber a quién tengo que atender primero. Entonces, personas que yo voy a categorizar dentro del color rojo van a requerir sí o sí la atención inmediata. ¿Quiénes van a ser color rojo? Van a ser pacientes críticos que tengan una chance de recuperarse, entonces a esos son los que voy a ir a atender de forma inmediata. ¿A quiénes voy a clasificar dentro del color amarillo urgente? A pacientes que tengan daños sistémicos, ¿sí? En algún sistema del cuerpo, pero que todavía no estén en un estado crítico. Entonces estas personas tienen la chance de esperar 45, una hora, ¿sí? 45 minutos o 60 minutos para recibir un tratamiento. ¿A quiénes voy a clasificar dentro del código verde o no urgente? A pacientes que tengan un daño localizado, que no es una implicación sistémica así general de algún sistema del cuerpo y que con un tratamiento mínimo rara vez se deterioren. Y finalmente voy a clasificar en color negro o fallecido a toda aquella persona que no tenga respuesta ni respiratoria o cardiovascular. Y también se va a colocar a los pacientes que tengan heridas catastróficas o muy mal pronóstico en el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque los pacientes que yo categorice dentro del color negro, las chances de recuperarse son tan bajas o las secuelas son tan grandes que merece mayor atención y prioridad la persona que sí tiene chances de recuperarse. Por eso es que el rojo es prioridad. Le sigue el amarillo, que puede esperar aunque tenga algún daño sistémico. Le sigue el verde, porque no tiene ningún daño sistémico, solamente localizado. Y no va a tener ningún tipo de prioridad la persona que ya esté fallecida o que tenga alguna herida catastrófica o un pronóstico muy muy malo, porque las chances de recuperarse son muy bajitas. Como concepto de primeros auxilios, tienen que saber que estas van a ser todas las medidas de urgencia
que se adoptan cuando se produce un accidente, ¿sí? Una situación súbita e inesperada en la que no hay intención. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona se recupere o hasta que pueda recibir la atención médica específica. Entonces, en otras palabras, van a ser todas las medidas que cualquier persona puede hacer, sea médico o no sea médico, sea enfermero o no sea enfermero. Cualquier persona de la comunidad va a poder asistir a otra, la cual tuvo un accidente, hasta que se recupere espontáneamente o hasta que se reciba la atención médica adecuada. La mayor parte de todas las intervenciones que vamos a ver responden a lo que es el sentido común. Son medidas básicas que puede hacer, como dijimos, cualquier persona, de las cuales debemos tener noción y mantener la tranquilidad para poder actuar de forma efectiva. Lo primero a tener en cuenta es que siempre debemos cuidar nuestra propia seguridad. No debemos correr ningún riesgo innecesario, porque eso lo único que llevaría es a que haya 2 accidentados en vez de 1 y generaría capaz que perdamos la única chance de poder salvar a la persona. Siempre es fundamental mantener la calma y la serenidad. ¿Para qué? Para poder prestar la ayuda, estar atentos y poder actuar lo mejor posible, teniendo en cuenta que es mejor no hacer nada que hacerlo mal. Entonces es muy importante estar tranquilos, pensar qué tengo que hacer y actuar según mis conocimientos. Siempre que haya algún tipo de personal sanitario con título habilitante, esa persona debe asumir la responsabilidad de la intervención, ¿sí? Porque se supone que es la persona que está más preparada para poder actuar. Entonces, ahora vamos a ver lo que son pautas generales para brindar primeros auxilios. Como dijimos, vamos a ver diferentes situaciones. Cada situación puede llegar a requerir una acción específica que vamos a poder anticipar, pero en general siempre vamos a tener que primero evaluar la situación. Siempre es prioridad la seguridad de la escena y el lugar. Yo tengo que actuar en un lugar en el que yo esté seguro y pueda actuar tranquilo y que no me pase nada a mí también. También el lugar debe ser seguro para el que brinda el primer auxilio y para la otra persona. Con esto lo que buscamos es evitar que el que está ayudando y está brindando el primer auxilio no sea otra víctima. Esto podría pasar en zonas donde hay derrumbes, en zonas donde puede haber posibles explosiones, donde hay fuego, donde hay vidrios rotos. Otra de las características a tener en cuenta es que no debemos improvisar. Si uno no sabe cómo brindar ayuda, puede colaborar conteniendo a la persona, llamando al sistema de emergencias, pero no haciendo lo que no sabe. Recuerden que es mejor no hacer nada que hacerlo mal. Para ustedes, como consejo, deben saber bien cómo actuar en cada una de estas situaciones para ya tener esta herramienta extra. Siempre, como dijimos, es necesario mantener la tranquilidad, no entrar en pánico, para poder actuar con rapidez y de forma efectiva, y nunca debemos dejar solo al lesionado. Eso también va a transmitirle tranquilidad a la persona y vamos a poder actuar con mayor eficacia. Otro de los conceptos que quiero que sepan es la diferencia entre emergencia y urgencia. Una emergencia va a ser cualquier incidente que se dé en la salud de una persona y este incidente puede llevar a la muerte de esa persona de forma inmediata. Entonces, esta persona, como tiene riesgo de vida, ¿sí?, siempre va a requerir atención básica y avanzada. A diferencia de una urgencia, que no hay riesgo inmediato de muerte, el riesgo está un poco más alejado, por lo tanto ese paciente puede ser trasladado a un centro de salud para su adecuada atención y puede tener un tiempo más, ¿sí?, por ejemplo, dentro de las próximas horas o de las próximas 2 horas para generar su atención. Entonces, en una emergencia, como la persona corre riesgo de muerte inmediata, requiere atención inmediata. En una urgencia, como la persona tiene daño pero puede esperar un poco más, tiene chances de ser trasladado a un centro de salud. Como regla mnemotécnica, tienen que acordarse del PAS. La P hace referencia a proteger. Siempre deben protegerse a uno mismo y proteger a la víctima.
La A, de avisar a un teléfono de emergencia. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar hasta que la persona se recupere o hasta que llegue el sistema de emergencia. Si yo nunca aviso, nunca va a llegar. El número al cual hay que comunicarse es el 107. Y la S hace referencia a socorrer. Es intentar tranquilizar a las víctimas y aplicar todos los protocolos de primeros auxilios según cada caso que corresponda. En la llamada por teléfono, como dijimos, hay que llamar al número 107 y los datos que nosotros debemos proporcionar son, en primera instancia, la causa de la llamada. ¿Es por un accidente? ¿Es por un dolor de pecho? ¿Por un ahogo? ¿Hay una pérdida de conciencia de la persona? Hay que poder referir el lugar exacto donde se encuentra la víctima o las víctimas. En caso de accidentes, contar qué tipo de accidente fue, en qué circunstancias o qué es lo que vemos, un número aproximado de heridos, de posibles riesgos. Y en caso de un colapso, informar si la pérdida de la conciencia se presentó o no en el paciente, si sabemos hace cuánto se presentó la pérdida de conciencia, si la persona puede responder a órdenes o algún estímulo, si respira o no respira. Esos son todos datos que ayudan al sistema de emergencia a ir preparados con todo el equipo necesario para cada caso. Y acá de forma gráfica, para que a ustedes les quede grabado en la cabeza, el número es el 107 al que deben llamar. Entonces, hasta acá deben recordar las siglas PAS: P de proteger, protegerse a uno mismo y a la víctima; A de avisar al sistema de emergencias, al número 107; y S de socorrer a la persona según cada protocolo. Ahora vamos a comenzar entonces a analizar cada uno de los casos que se nos pueden presentar y de qué forma nosotros vamos a poder actuar. El primero de ellos que vamos a ver es la asfixia por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se produce por la combustión incompleta de productos derivados del carbono. ¿En dónde vamos a tener este gas nosotros en la vida cotidiana? En motores de autos, en calentadores de gas, en estufas de carbón. Como es un gas, este gas es invisible. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que en ese ambiente hay monóxido de carbono? En primera instancia, porque vamos a tener algún producto, como los que acabamos de mencionar, que contengan ese gas. Y segundo, porque vamos a estar en presencia de una persona que tiene síntomas como cefalea, que es dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tiene la visión borrosa, falta de coordinación, palidez, taquicardia, ¿sí?, el aumento de la frecuencia cardíaca, mareos, confusión, que incluso pueden llegar al coma e incluso hasta la muerte. Entonces, además de estos síntomas, puede haber otros que hagan pensar en otras patologías. Por eso siempre va a ser importante, entre la primera señal de estos síntomas, ventilar el ambiente para que ese gas se disperse y no siga concentrado. Dijimos que este gas podía estar en situaciones de combustión incompleta, donde haya fuegos, donde haya humos, en motores de automóviles, en calentadores de gas. Los síntomas que va a presentar la persona son dolor de cabeza, vómitos, confusión, convulsiones, dolor en el pecho, alteraciones visuales, mareo, cansancio, incluso puede llegar al desmayo, al coma y la muerte. Vamos con el protocolo de actuación. Lo primero que debemos hacer es retirar a la víctima de la fuente que produce el monóxido de carbono. Como dijimos siempre, tienen que pensar en proteger, hay que evaluar la situación. Si estamos ante riesgo de exponernos nosotros, no vamos a poder ayudar a la víctima. Entonces es necesario que se actúe de la forma correcta. Si hay mucho humo, mucho gas o se ve mucho fuego, debemos dejar que los bomberos ingresen primero con todo el equipo adecuado para que no haya dos accidentados. En caso de que sea una situación leve, es indispensable no respirar mientras se efectúa el rescate, pero la víctima debe retirarse de la fuente porque si no va a seguir expuesta al monóxido de carbono. En segunda instancia debemos airear esa habitación y retirar la fuente emisora. En caso de que el paciente esté muy ahogado, se puede realizar la respiración artificial boca a boca. Esto solamente se va a dar en casos de que uno conozca a la persona.
Si yo no conozco a la persona, se desestima hoy en día la respiración boca a boca, a menos que contemos con una mascarilla facial que me permita cuidarme a mí de no entrar en contacto con secreciones de la otra persona. Y finalmente debemos trasladar de forma urgente a la víctima a un centro sanitario para que tenga el tratamiento adecuado a las complicaciones que se puedan presentar. Como dijimos, entonces, monóxido de carbono es un tóxico que se produce por combustión incompleta del gas natural. Lo vamos a encontrar siempre donde haya leña, donde haya carbón, donde haya uso de nafta. En el hogar sí, como en calefones, en los hogares a leña, en algunos termotanques o calderas, en motores de automóviles. Y acá nos dice, ante los primeros síntomas, como dijimos, dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómitos, visión borrosa o desmayos, hay que ventilar la habitación, salir del ambiente y concurrir al hospital más cercano. Vamos con el segundo caso. El segundo caso es el de un síncope. Un síncope es la pérdida brusca de la conciencia. ¿Y esto por qué? Se genera por una disminución de la llegada de sangre al cerebro. Entonces la persona pierde el conocimiento, pero se recupera de forma espontánea. Antes de los 5 minutos recupera espontáneamente el conocimiento. Esto no llega a ser un desmayo, ¿sí? Pierde el conocimiento y luego lo recupera rápidamente. Menos de 5 minutos. Entonces la persona sí cae inconsciente, puede quedar caída en el piso y enseguida nosotros la estimulamos, la llamamos y nos va a responder. ¿Por qué? Por una pérdida o disminución de la llegada de sangre al cerebro. ¿Cuál va a ser el protocolo de actuación en estos casos? No importa la causa del síncope, ¿sí? Estamos hablando de medidas de primeros auxilios que puede generar cualquier persona. Vamos a colocar a la persona en posición de Trendelenburg, es decir, en decúbito supino, acostado, boca arriba, con los miembros inferiores elevados por encima de la cabeza. Lo que buscamos con esto es que toda la sangre que está en miembros inferiores tenga retorno venoso y que pueda llegar al cerebro, porque dijimos que esto estaba causado por una disminución de sangre a nivel cerebral. Entonces colocamos a la persona acostada con los miembros para arriba. En caso que la persona esté con vómitos, le vamos a girar la cabeza de un costado para evitar aspiración de estos vómitos. Y ya en caso de que haya inconsciencia, que no responde, que haya un paro cardiorrespiratorio, vamos a realizar la reanimación cardiorrespiratoria correspondiente. Finalmente, se debe trasladar al accidentado a un centro médico para su evaluación, el estudio, y que ya los médicos se encarguen de encontrar la causa de ese síncope y le proporcionen el tratamiento específico adecuado. Convulsiones y epilepsia. Las convulsiones son contracciones enérgicas e involuntarias, es decir, que la persona no decide hacerlas, de los músculos. Se producen generalmente en forma súbita por estímulo de centros nerviosos. Las convulsiones se pueden generar de forma aislada en algunas personas o por alguna causa, ¿sí? Algún medicamento que haya generado convulsiones, o por ejemplo en los niños la fiebre les puede generar convulsiones. Pero hay una enfermedad que se llama epilepsia y esta es una enfermedad de tipo crónica en el cual hay aumento de la actividad eléctrica en el sistema nervioso y puede activar estas neuronas y que produzca convulsiones de forma repetida. Ya sea que la persona tiene una convulsión de forma aislada o que la persona presente epilepsia y por algún motivo genera convulsiones, por ejemplo porque no tomó la medicación o porque la medicación tiene bajas dosis y no es suficiente como para detener las convulsiones, vamos a hacer la misma atención de primeros auxilios. Cuando se presenta una convulsión, el objetivo principal es proteger a la persona de la lesión, sin no detener la convulsión. Debemos tratar de prevenir una caída, dejando a la persona en el suelo en un área segura, libre de cualquier objeto o de mueble que lo pueda golpear. Debemos dejar que el paciente continúe con su convulsión sin no detenerla. Si tiene ropa apretada, podemos aflojarla. Preferentemente si tiene ropa que está cerca del cuello, la podemos aflojar, si no, no va a ser necesario.
La persona debe ser volteada de costado, ¿sí? Girarla hacia un lado, porque puede presentar vómitos y lo que queremos es evitar que aspire su propio vómito. También lo que podemos hacer es filmar la situación para que el médico tenga registro de cuánto duró la convulsión, ya que en ese momento se puede perder noción del tiempo, y para que vea las características de los movimientos de la convulsión. Es una buena forma de constatarlo. Además, debemos permanecer con la persona hasta que llegue la ayuda y hasta que termine la convulsión. Entonces, ni bien presenciamos una convulsión, una persona con movimientos tónico-clónicos que contrae todo el cuerpo y luego se relaja, lo que vamos a hacer es llamar al sistema de emergencias, como dijimos, al número 107. Vamos a tener que protegernos ante posible lesión a la hora de auxiliar a la víctima y buscamos evitar que la víctima se golpee al caer. Si la víctima ya está en el suelo, debemos dejarla tendida en el suelo y retirar todos los obstáculos, objetos o muebles que se encuentren cerca para que no se lesione. Como dijimos, no tenemos que sostener a la víctima ni intentar levantarla. Tampoco debemos intentar frenar los movimientos de la convulsión. Podemos ayudar girándolo hacia un costado para evitar que, si vomita, que se aspire. Y podemos aflojar la ropa ajustado, poner algo, un acolchado, una almohada debajo de la cabeza para evitar que se la golpee. Bajo ningún punto vamos a intentar meterle nada en la boca a la fuerza para impedir que se muerda la lengua, porque aumentamos el riesgo de lesiones y de que tengamos un accidente nosotros. Entonces, para que tengan una idea, luego de una convulsión, el paciente queda en un periodo que se llama post-ictal. Este periodo el paciente queda medio confuso, no entiende bien qué pasó, presenta mucho dolor en el cuerpo, porque estuvo con contracciones musculares muy fuertes. Entonces hay que diferenciar siempre un paciente que tuvo una crisis epiléptica de un paciente que tuvo un síncope. ¿Y cómo lo diferenciamos? Primero, una crisis epiléptica es inusual que tenga un factor precipitante. En cambio, el síncope sí. A través de una emoción, de un dolor, de una arritmia, de una situación estresante, puede generarse un síncope. La crisis epiléptica tiene un inicio repentino o a veces algunos pacientes tienen aura, alguna situación que les hacen prever que están por tener una crisis. En cambio, la presentación del síncope es de forma gradual. Por otro lado, el fenómeno motor, sí, a nivel muscular, en la crisis epiléptica hay movimientos tónicos, donde se contraen los músculos, o tónico-clónicos, donde se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, o clónicos, donde se relajan por completo. En cambio, en el síncope no hay coordinación de espasmos clónicos. En la crisis epiléptica, la piel puede estar de color normal, en cambio, en el síncope se puede presentar palidez. Es común que durante una crisis epiléptica haya incontinencia, que el paciente se orine o que tenga mordeduras de lengua o alguna lesión por el traumatismo. En cambio, en el síncope esto no es frecuente. Y como dijimos, después de una convulsión o una crisis epiléptica, hay un periodo que se llama post-ictal, donde hay adormecimiento de la persona, confusión, somnolencia. En cambio, en el síncope, como dijimos, tiene una recuperación rápida, espontánea, sin confusión. Y otro diagnóstico diferencial es el ataque histérico. Suele producirse por problemas o conflictos que tenga la persona de tipo reprimidos, donde puede parecerse un ataque epiléptico. Una persona con algún tipo de enfermedad psiquiátrica puede simular una convulsión. La diferencia de las convulsiones reales es que estas personas, cuando sufren un ataque histérico, hacen caídas muy dramáticas donde buscan llamar la atención, pero no sufren daños. Las caídas son muy dramáticas y generalmente ante grande cantidad de personas, pero justamente no se dañan, no se golpean, no se caen donde hay algo que se puedan lastimar, no se caen de forma brusca. Además, las convulsiones son aparatosas, no son movimientos coordinados, no tienen ritmo. Lo que se busca es llamar la atención por parte de estas personas. La lengua nunca se lastima, queda ilesa siempre. Y además, la crisis puede finalizar en llanto o risa histérica.
¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta situación? Primero, aislar a la persona de los curiosos, porque lo que busca la persona es principalmente llamar la atención. Lo que podemos hacer es mojar la cara con agua, con líquido frío, para cortar con la actuación de la persona, permanecer atento a la evolución y recomendar la consulta a un médico. Otra de las situaciones que se nos pueden presentar muy frecuentemente son las heridas. Las heridas son soluciones de continuidad, si hay una rotura o una interrupción de la continuidad, tanto de la superficie de la piel, de mucosas o de un órgano, y van a estar generalmente producidas por un traumatismo. ¿Qué signos y síntomas podemos ver ante una herida? El dolor va a ser variable según la persona y la zona donde esté lesionado, el tamaño de la herida, la profundidad de la herida. Puede haber hemorragia, sí, sangrado. El sangrado puede provenir por lesión de alguna arteria, de alguna vena, capilar por lesión de la piel, ¿sí? Dependiendo a qué se lesione. Además, esta herida puede tener los bordes muy separados o poco separados dependiendo de la tensión de los tejidos que se hayan lacerado. Por ejemplo, vamos a ver diferentes tipos de heridas. Tenemos lo que son heridas cortantes. Las heridas cortantes van a estar producidas por elementos afilados, por ejemplo, vidrios, latas, filo de cuchillos. Puede variar la cantidad de sangre según la profundidad y la ubicación de la herida, ¿sí? Por lo general son heridas rectas. Vamos a tener luego heridas punzantes. Estas van a estar producidas por algún elemento punzante que tenga puntas, si quiere decir esto. Por ejemplo, cuchillos, púas, agujas. Duelen, pero sangran poco, porque por lo general al ser punzante tiene solo una punta y suelen ser más pequeñas. Sí, el orificio de entrada de esta herida es pequeño y tiene la característica de que como es punzante puede llegar a ser profundo y se infecta con facilidad. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El orificio de entrada es más pequeño. Luego tenemos lo que son las heridas laceradas. Son producidas, por ejemplo, por alambre de púas, por latas, donde hay bordes irregulares. Duelen mucho, sangran poco y también tienen altas chances de infectarse. Sí, acá vemos es de bordes irregulares, no es tan prolija y recta como la primera que vimos. También tenemos heridas que se presentan por armas de fuego, van a estar producidas por algún proyectil, una bala. Vamos a tener orificios de entrada y de salida. Puede haber solamente un orificio de entrada en caso de que la bala quede alojada dentro del cuerpo. Si la bala sale, además, va a tener uno de entrada y uno de salida. Por lo general, el orificio de salida es más grande que el de entrada. Todo lo que atraviese ese proyectil lo va a ir lesionando. Puede fracturar huesos, puede perforar algún órgano. Y luego vamos a tener los que son raspaduras o abrasiones. Estas se producen por roce con superficies duras como el asfalto, piedra, cemento, troncos. Sangran poco, suelen doler y además pueden arder. Sí, las típicas raspaduras. ¿Cómo es el protocolo de actuación en estos casos? Primero tenemos que valorar a la víctima y el tipo de la herida. Cuán grande es, cuán profunda es, para ver el tipo de atención que requiere. Siempre hay que tener cuidado porque las heridas tienen riesgo de infectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exponer esa herida a microorganismos para evitar la infección futura, que es la principal complicación, además de los sangrados de forma inmediata. Lavarse las manos con agua o con jabón y con algún antiséptico. La herida también debe limpiarse, ¿sí? Siempre con agua limpia, a chorro o con alguna solución antiséptica. En caso de que haya algún cuerpo extraño incrustado, por ejemplo algún vidrio o algún trozo de metal, podemos intentar eliminarlos con el lavado. Si cuando a chorro limpiamos con agua, intentar que de esa forma se eliminen. Todos los residuos se pueden eliminar con una gasa estéril y arrastrar la suciedad siempre desde el centro de la herida hasta la zona más sana de piel. Y nunca vamos a utilizar algodón porque el algodón puede quedar pegado en la herida. Siempre desinfectamos con alguna solución antiséptica como alcohol, Pervinox y cubrimos la herida con gasas estériles para evitar que éstas se infecten, con posteriores curaciones. De todas formas, se remite a un médico para control de la infección si la llega a ver y evaluar la inmunización contra el tétanos. Acá les voy a comentar en qué casos debemos dar la vacuna para el tétanos.
Vamos a dividir a las heridas en heridas menores y chicas y limpias, que yo tuve una herida con algún objeto limpio, o heridas que se pudieron haber generado con algún objeto sucio, algún metal oxidado. En caso que yo tenga una herida menor y limpia y mi historia de vacunación es desconocida, o sea, yo no sé si tengo la vacuna o no, voy a dar la doble adulto o la triple adulto que contiene la vacuna contra el tétanos. En caso que yo tenga una herida menor y limpia, pero yo haya tenido las 3 dosis o la última fue antes de los 5 años, no me tengo que dar nada, ya estoy protegido. Lo mismo si yo ya tuve las 3 dosis y la última dosis fue en los últimos 10 años, hasta 10 años. Ahora, si la herida es menor y limpia y yo me di la última dosis hace más de 10 años, como esta requiere refuerzo cada 10 años, debo dármela de nuevo. Toda otra herida que no sea menor y que no haya sido con un objeto limpio, con historial desconocido de vacunación, debe darse, además de la vacuna, la inmunoglobulina. En caso de que sea otra herida, aunque haya sido sucia y sea más grande, pero yo tenga las 3 dosis en un tiempo menor a hace 5 años, no debo darme. Ahora, en caso que haya sido hace más de 5 años o de 10 años, en esos ambos casos debo darme la vacuna contra el tétanos. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber, primero, si la herida es menor y si fue con algún objeto limpio, o si la herida fue mayor o con algún objeto sucio u oxidado. Y por último, hay que tener en cuenta si yo sé si tengo la vacuna o no, si tuve las 3 dosis o no, si la última dosis fue hace 5 años o hace 10 o hace más de 10 años. De esa forma es que yo puedo saber si me corresponde la vacuna y si además de la vacuna me correspondería o no las inmunoglobulinas. En caso de que sean heridas graves y heridas complicadas, no debemos manipular la herida. Lo importante en estos casos es detener la hemorragia, ¿sí? Detener el sangrado, que es la complicación inmediata. En las heridas graves, en caso de que hubiera un cuerpo extraño, si algo incrustado, no los debemos quitar, si eso es a diferencia de las heridas pequeñas donde se puede intentar sacar. En este caso lo que buscamos es no producir lesiones mayores. También podemos limpiar con agua a chorro y taponar la herida con gasas limpias, y lo importante es comprimir, no hacer ningún tipo de torniquete, solamente compresión para evitar el sangrado. Y siempre vamos a remitir a un centro médico para evaluación de esta herida y ver qué tejidos compromete. Como vemos en la imagen, acá observamos raspaduras, seguramente debajo de la gasa estéril haya una herida. Lo que está haciendo la persona que lo está auxiliando es compresión, ¿sí? En la pantorrilla, acá tenemos el gemelo, y en la pantorrilla del paciente para evitar que continúe la hemorragia o el sangrado. Como complicación de las heridas, como dijimos, de forma inmediata son los sangrados, de forma más tardía son las infecciones. Entonces, para adentrarnos en los sangrados, vamos a hablar de hemorragias. Una hemorragia es la salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos, es decir, de arterias, de venas, de capilares o mismo directamente desde el corazón. Las vamos a clasificar en distintas categorías a las hemorragias. Por ejemplo, en función del lugar hacia donde sale la sangre, vamos a tener hemorragias externas e internas. Las externas, la sangre sale desde el interior del cuerpo hacia el exterior por una herida visible. Las internas, la sangre sale hacia el interior del organismo. En las ocultas, la sangre va hacia una cavidad natural. Por ejemplo, sangra dentro del estómago y la sangre va hacia dentro del estómago. A diferencia de las internas, que son evidentes o exteriorizadas, donde la sangre está en el interior del organismo, pero a través de orificios naturales sale hacia el exterior. Por ejemplo, a través de la nariz, a través del oído, a través de la boca. A diferencia de las externas, donde la sangre sale hacia afuera, pero a través de una herida, no de un orificio natural. Y acá vemos un caso de una herida en la región inguinal y del muslo de un paciente, donde lo que busca hacer el que está rescatándolo con guantes puestos es la compresión de la herida para evitar el sangrado. Acá lo que vemos es una hemorragia interna donde vemos únicamente la presencia de un hematoma.
Esto es la visión interna del intestino grueso, del colon, donde vemos acá un pólipo, que este está sangrando. Nosotros en este momento no estamos viendo la sangre, pero seguramente se exterioriza a través de la materia fecal. Acá sí vemos en esta imagen la lesión de las paredes intestinales por dentro. Como dijimos, hay casos de hemorragias internas que se exteriorizan. Por ejemplo, acá vemos la hemorragia a través de las fosas nasales, como salen hacia el exterior. Pero esa es una hemorragia interna, como sale dentro de un orificio que se comunica con el exterior, es interna exteriorizada. ¿Sí? Esta que sale a través de una herida es directamente hemorragia externa. A través del oído, otra interna exteriorizada. A través de la boca, otra interna exteriorizada. También, según el vaso sanguíneo que se vea lesionado, vamos a clasificar a las hemorragias en arteriales, venosas o capilares. En caso que la hemorragia sea arterial, porque se lastime alguna arteria, la sangre va a ser siempre de color muy rojo y sale al exterior en forma intermitente, coincide con la contracción cardíaca, ¿sí? En forma de chorro. A diferencia de la venosa, que se da cuando se rompe una vena, la sangre va a ser de color rojo más oscura y fluye al exterior continuamente, sin presión, babeante, como deslizándose a través de la piel. En el caso de la hemorragia capilar, va a haber rotura de capilares y la sangre sale de forma continua, como pequeños puntitos sangrantes en toda la extensión de la zona lesionada. Acá vamos a ver un ejemplo a través de una imagen. Capilar. La sangre es rojo, color ladrillo, es lento el sangrado por vasos sanguíneos superficiales. La venosa, ¿sí? Babeante, el sangrado es rojo oscuro, constante y uniforme. Y la arterial, la sangre es roja, brillante. El sangrado es intermitente porque va en sincronía con el latido cardíaco. ¿Sí? Cada vez que sintamos como el latido del pulso, va a salir un chorrito de sangre y luego cuando el corazón esté relajado no va a sangrar tanto. Acá tenemos el tipo capilar, el tipo venoso y el tipo arterial. Y también las hemorragias las podemos clasificar en otras que son muy frecuentes según en qué sitio del cuerpo se den. Por ejemplo, se denomina epistaxis a la hemorragia nasal. La sangre que sale a través de la nariz se llama epistaxis. Melena, cuando la sangre sale en la materia fecal. Esto generalmente se debe a hemorragias intestinales y se evidencia ya que la materia fecal aumenta su coloración de forma más oscura, casi color carbón, ¿sí? Negruzca. La hemóptisis es la hemorragia que tiene origen pulmonar, entonces se expulsa con la tos y viene de la vía respiratoria. Y la hematemesis es la hemorragia digestiva que sale al exterior con el vómito. Entonces, hasta acá vimos el concepto de, como dijimos, accidente. Es una situación súbita e inesperada que se puede prevenir con algunas medidas de prevención si están a tiempo y si no, van a generar en el paciente alguna lesión. El triage, que clasificábamos a los pacientes en distintos colores, estos códigos van a ser rojo, amarillo, verde o negro y me van a dar distintos tipos de prioridad. El rojo tiene atención prioritaria, donde los pacientes van a ser críticos y tienen posibilidad de ser recuperados. El amarillo, hay daño sistémico del paciente, pero puede esperar 45 a 60 minutos. El verde, los daños son localizados, entonces no hay que correr con estos pacientes, pueden esperar todo el día. Y el negro no va a tener prioridad porque es un paciente fallecido o con muy pocas chances de sobrevivir o de tener un buen pronóstico. El concepto de primeros auxilios se lo tienen que llevar todas las medidas de urgencia que vamos a adoptar en caso de un accidente hasta que la persona accidentada se recupere o pueda recibir la atención médica específica. Siempre deben recordar el número 107, que es al cual ustedes deben llamar, y las siglas PAS. Antes que nada, protegerse uno mismo para no convertirnos también en víctima. Luego, proteger a la víctima, avisar al 107 y socorrer según los distintos métodos de actuación. Lo que vimos fue cómo actuar ante una intoxicación por monóxido de carbono, cómo actuar y reconocer un síncope, qué son las convulsiones, qué es la epilepsia y qué hacer en estos casos, cómo diferenciarlo de un ataque histérico y también el protocolo de actuación, y vimos las heridas
la distinta clasificación de las heridas, ¿sí? Punzantes, cortantes, por heridas de arma de fuego. Cómo actuar, si las heridas las clasificamos en leves y en graves. En el método de actuación, cuándo debemos dar o no la vacuna antitetánica. Y finalmente las hemorragias, que las clasificamos en externas e internas, y también según el tipo de vaso lesionado, en arterial, venosa o capilar. Lo que vamos a hacer es cortar por acá esta clase y luego continuarlas con el resto de las hemorragias y otras situaciones más donde nosotros podemos hacer primeros auxilios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.